Recorrido virtual de la Facultad de Economía. Pues bueno, sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa 2021. Me presento, soy Raimundo Galán, soy el director de la Facultad de Economía. Y en este día lo que queremos es contarles un poco de qué va la Facultad de Economía, por qué estudiar en esta facultad. Primero, por qué seguir estudiando, por qué pasar de la prepa a una licenciatura. Y después de ello es qué carrera seleccionar, porque probablemente más de uno está considerando economía y alguna otra alternativa. Entonces, también quisiéramos aclararles un poco esta parte de cuál es la diferencia o similitudes entre diferentes carreras. Y después, ahora sí, decirles en qué consiste la licenciatura y por qué escoger economía o ANL en lugar de otras opciones. No tratamos de convencerlos necesariamente de que entren a la Facultad de Economía. Estaríamos deseosos y gustosos de que así fuera, pero lo que queremos es justamente como dice la presentación, es que tengan una mayor información de qué decisiones deberán tomar. Nada más déjenme un poco esta presentación porque estaba fallando aquí la compartí. Bueno, entonces el apartado que me corresponde, bueno, les digo un poquito el programa, ¿no? En primera instancia, pues yo les platicaré un poco de la importancia de informarse al momento de seleccionar una licenciatura. Después pondremos unos videos de microeconomía y de macroeconomía con dos profesores, Jorge Moreno y Joana Chapa, para que vean un poco la aplicación, en qué consiste en términos generales la micro y la macroeconomía, y que puedan ver una aplicación y sobre todo también conocer a profesores de nuestra facultad. Seguido, la secretaria académica Carla Ramírez explicará todo el proceso, fechas, todo lo que, los puntos que son necesarios para iniciar este proceso de inicio de concurso de ingreso 2021 a la Facultad de Economía, para finalmente cerrar con una sesión de preguntas y respuestas, que justamente eso es lo importante de hacerlo en vivo por Zoom y a través de las diferentes redes sociales, porque podríamos haber puesto un video en el que más o menos se diera una idea de qué va. De hecho, eso lo hicimos el año pasado, pero fue un poco apresurado por la pandemia. Teníamos 2 o 3 días de haber dejado de asistir a clases. Entonces, todo lo grabamos y creo que, pues bueno, sirvió la información y todo, pero comentamos que nunca va a ser igual a poder escucharlos, ya sea de viva voz o a través del chat, las inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, entonces, ¿por qué debes seleccionar una carrera? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Dice, por el ingreso que esperas obtener, y les comento, normalmente la presentación de información a entrar a la facultad empezaba con el director hablando de por qué conviene estudiar, seguir estudiando, los ingresos adicionales que genera,
por qué estudiar economía y los ingresos que ello implicaría, pero creo que estábamos dando la señal no adecuada, porque les estaríamos diciendo que vas a escoger una carrera o tendrías que escoger una carrera porque por ser aquella donde crees que vas a obtener más ingresos. Y eso es importante, evidentemente, pero no es lo más importante. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Por recomendación de un amigo o familiar, miren, los que estamos aquí presentes tenemos pues de 10 a 15 años de experiencia escuchando todas las historias de por qué una chava o un chavo quería entrar a esta facultad, y muchos eran, es que mi tío estudió economía, es que el amigo de no sé quién es economista, y es que gana mucho dinero, y es que es corredor de bolsa, y empiezas a escuchar todas las historias, y tú, qué bonito, qué bueno que te puedan inspirar. De hecho, es muy buena experiencia que algún egresado te pueda compartir su experiencia laboral y personal, y eso está muy bien, pero que no determine eso, que vas a estudiar economía porque un amigo o un familiar lo hizo. Porque buscas retos, que bueno, es muy bueno tener retos y es muy bueno buscar metas en la vida. De hecho, es genial, no estamos en contra de eso. Pero no buscar un reto solo por decir, yo siempre he sido los primeros lugares, soy muy inteligente y creo que voy a escoger la carrera de las carreras más complicadas, porque también nos ha pasado. Entonces viene gente que tiene alternativas de economía y si no, otra carrera que es famosa por ser complicada. Pues está bien, habla de un estudiante que se pone retos y busca metas. Y eso es genial en la vida. Pero también, otra vez, no necesariamente tienes que escoger una carrera por buscar un reto. Y al final es porque te gusta, o sea, escogerías una carrera porque te gusta, pues eso tal vez debería ser la mejor solución, que lo haces porque te gusta. Porque si te gusta, pues obviamente se va a alinear ese reto con las ganas de estudiar, no te va a doler tanto desvelarte y hacer todo lo necesario para poder seguir yendo más allá. Qué padre que porque te gusta y buscas retos y conoces un egresado que sea tu familiar o un amigo y le va bien y lo disfruta y te gusta el trabajo de él. Y qué bueno que si todo eso se compagina con ingresos altos, pues bueno, tomaste la decisión acertada. Entonces, si se junta todo eso, qué bueno. Pero mi recomendación es primero porque te gusta y después por lo demás, ¿sí? No se vayan nada más por una carrera porque se la recomendaron, porque les dijeron, porque busques un reto o porque esperas nada más un ingreso mayor. Ahora, si te gusta, si quieres seguir estudiando, que es bueno, y lo vas a hacer porque te gusta, ¿cuál carrera escoger? A ver, si están en esta sesión informativa es porque probablemente les suenan algunas de estas alternativas. Contabilidad, administración, actuaría, negocios internacionales, economía. ¿Cuál es la diferencia? Más de uno ha de haberse informado en FACPIA, que es pues, muy sensato pensar que puede ser, pues me gustan los negocios, me gusta la economía, me gusta ver por qué crece o disminuye el empleo, por qué crece o disminuye la economía. Por ejemplo, ¿por qué este impacto del COVID afecta tanto a la economía? Si se supone que debe ser de salud. Pues porque obviamente hay muchas variables alrededor. Simplemente en el caso concreto del COVID, pues al cerrar actividades, hacer confinamientos, pues cambian los patrones, cambia la producción, cambia la demanda. Todo esto pues obviamente va a estar conectado. Entonces, a veces vamos a estar en esa dualidad, ¿no? De no saber si estudiar economía o contabilidad o administración. O dicen que actuaría también es muy bueno y se dan físico matemáticas. Y si me gustan las matemáticas, pues dicen que eso también puede ser bastante bueno. Pero bueno, al final del día, negocios internacionales también, pues deberías saber economía, te debe de gustar la administración y todo. Pero entonces, ¿por qué escoger economía y no escoger contabilidad, administración, actuaría o negocios internacionales? Bueno, porque tienen enfoques diferentes. Digamos que la contabilidad, administración y negocios internacionales puede ser una rama de la economía, pero es una rama muy aplicada. ¿Te gustan los negocios y te interesaría dedicarte al comercio internacional? Pues obviamente negocios internacionales o incluso relaciones internacionales pudiera ser una muy buena opción. Es en ciencias políticas o en FACPIA. Si te gusta los negocios, la administración, tener un negocio y poder hacerlo crecer y buscar optimizar tus recursos y esa parte, también puede ser economía, pero también puede ser administración o contabilidad. Si te gustaría ver un negocio, crear ese negocio y ver si va a ser rentable, si vas a ganar dinero o si es una buena idea y poder proyectar de alguna forma los ingresos y los gastos que puedas tener y pensar si eso es un buen negocio o no, o que tienes diferentes ideas de un negocio y quieres ver cuál es la que más te conviene,
Economía es una opción, pero actuaría también podría ser. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estas áreas con respecto a la economía? Bueno, punto uno, la economía es una ciencia social. Es decir, tenemos que analizar el comportamiento de la gente. Sí, se va a conectar a las empresas, se va a conectar a los negocios, te va a tratar de ayudar a explicar o debe de ayudar a explicar el comportamiento de la economía, del desempleo, de todas las variables que están alrededor del tipo de cambio. Sí, pero desde un objetivo, desde un punto de vista más social. ¿Puedes crear una empresa, administrarla y que funcione de manera óptima? Sí, pero si ese es tu objetivo, entonces creo que economía va más allá. Economía puede también ayudar a crear políticas públicas para poder aumentar el crecimiento de un país, políticas que incidan en una mayor recaudación de ingresos, hacer mejor el gasto, una mejor reasignación del gasto público. Entonces, al final, economía, al ser una ciencia social, pero también con matemáticas y orientada un poco contra administración y finanzas, digamos que abarca todo esto de alguna forma. Es decir, economía podría incluir algo de contabilidad, administración, actuario, negocios internacionales. Y en este punto me dirías, pues entonces sí quiero economía, porque si estudio economía puedo abarcar todo. Sí y no. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto, digamos, en el que dirías, bueno, estudio economía, aunque en realidad quiero otra parte? Bueno, es que la economía se basa mucho en la teoría. De hecho, los primeros 3 o 4 semestres prácticamente es aprender a aprender y aprender de la teoría, no de cuestiones prácticas. La contabilidad, administración, actuaría y negocios internacionales son carreras muy prácticas. Es relativamente sencillo, entre comillas, no estoy diciendo que sea fácil esa carrera, pero es muy relativamente sencillo aplicarlo. Te están dando una clase y la puedes aplicar en automático. Y en economía, el enfoque tradicional y el que tenemos en esta escuela es, no, primero tienes que analizar los problemas desde todas las posibles ópticas. Tienes que preguntarte que no necesariamente de A sigue B, puede seguir cualquier otra cosa por la simple razón que estamos analizando gente. Aunque fueran empresas o fuera el gobierno, es gente que está detrás y tenemos comportamientos que se supondría deberían ser racionales desde un punto de vista económico, pero no necesariamente lo hacemos así. Se supone que la economía debería seguir creciendo si todo lo demás, es algo que utilizamos mucho, se llama ceteris paribus, sigue igual. Y entonces, a lo mejor si me hubieran preguntado, si nos hubieran preguntado hace 2 o 3 años cómo crecería México, Estados Unidos o el mundo, te hubiéramos dado una proyección con base a la información que tenemos y con los mejores modelos econométricos hubiéramos hecho unas proyecciones. Pero ¿qué pasa cuando hay una variable exógena, una variable que viene de fuera de, por ejemplo, el COVID? ¿Quién hubiera imaginado que iba a estar el COVID y que iba a durar tanto tiempo como ha durado y que iba a tener el impacto tan fuerte en la salud, en la sociedad, en lo socioemocional y en la economía? Entonces, obviamente, el análisis se hace más complejo. Y entonces lo que tienes que hacer, o lo que hace economía, es tratar de analizar desde todas esas ópticas. Suena muy interesante, está padre. Todo lo que somos egresados de la escuela, nos gusta mucho esa forma ya cuando egresas, pero a veces no lo entiendes cuando estás estudiando, porque sientes que está muy desconectado lo que te están enseñando o que a lo mejor esa respuesta yo creo que es la correcta y me dicen que no es la correcta porque hay otra variación. Y van a aprender un poco de cómo partir de un mundo muy sencillo para después hacerlo más y más complejo, porque así es la realidad. Y todo eso acompañado de modelos matemáticos. Entonces, un punto es que te tienen que gustar las matemáticas, sí, pero no es físico-matemáticas aquí. Son una herramienta para nosotros muy importante, de las más importantes, pero no nada más porque te gusten matemáticas, puedes ser un economista. Te tiene que gustar las ciencias sociales, el comportamiento de la gente, sí cómo funciona el negocio, sí cómo tratar de incidir en la política pública para generar crecimiento, empleo y toda esta parte, sí, pero también te tiene que gustar las matemáticas. Digamos que es un conjunto, ¿no? Entonces, lo que les podría decir a grandes rasgos es que economía, al ser una ciencia social, es muchísimo más teórica y al final, claro que sí ves las aplicaciones, pero es un enfoque mucho más, puede ser macro, en el sentido de que te puedes dedicar al sector público, pero también puede ser micro, es decir, a las empresas, pero el análisis es mucho más teórico, ¿sí? Entonces, no sé si quedó tan claro hasta este momento, pero no se preocupen. Más adelante en preguntas y respuestas podemos aclarar. ¿Dónde se estudia economía? Supongo que en este punto dijo, está bien, Raimundo me está convenciendo de estudiar economía, o no importa lo que diga Raimundo, Carla, Jorge o Joana, yo quiero estudiar economía. Perfecto, si estás en ese punto, entonces, ¿dónde estudiar? En el TEC, dicen que es muy bueno. La UDEM, o dicen que es bastante buena. La UR, pues también. En Ciudad de México está el CIDE, está el ITAM, y está FAECO, la Facultad de Economía. ¿Por qué seleccionar
FAECO en lugar del TEC, la UDEM, la UR, el CIDE o el ITAM. Hombre, el CIDE y el ITAM un poco tienen una variable exógena, ¿verdad? Está fuera de Monterrey. Entonces, tal vez si nos enfocamos al mercado local, por decirlo así, pues tendríamos entre el TEC, la UDEM, la UR y FAECO. Otra vez, vuelve a ser un poco el enfoque. Se parece un poco a la explicación anterior. Cada universidad o cada institución pues tiene enfoques diferentes en diferentes carreras y el caso de economía no es la excepción. La diferencia principal tal vez entre FAECO y el resto es que somos mucho más teóricos. Buscamos crear modelos, buscamos tratar de modificar la teoría para tener nuevas aplicaciones. Eso suena bonito, pero implica mucha teoría, mucho más esfuerzo para tratar de desarrollar algo que si fuera simplemente una aplicación. El TEC, la UDEM, es más o menos un equilibrio. Claro que te enseñan la teoría es súper importante, pero tiene un enfoque un poco más orientado a lo práctico. La UR también es algo similar. Entonces, digamos que la diferencia principal entre FAECO y el resto de instituciones aquí en el área metropolitana es que le damos mucho más enfoque a la teoría. No, la práctica nos interesa, sí, pero primero vamos a estar prácticamente en la mitad de la carrera viendo teoría, teoría y teoría. El resto lo vamos viendo y entendiendo por qué me enseñaron todos esos modelos. Ah, porque lo puedo aplicar en este punto. Entonces, digo, poniéndome en mi caso hace un montón de años cuando seleccioné una carrera, digamos que en términos prácticos puedo decir, híjole, es que FAECO es bien aburrida y no veo cómo le aplica. Es algo que podría decir alguien en primero, segundo, tercer semestre. Y en otra facultad diría, no, pues aquí estamos muy bien, le aplicamos tal cual. Claro que lo hemos ido modificando, lo hemos tratado de hacer mucho más práctico, pero siempre la teoría será un punto básico para nosotros porque eso te ayuda a entender cómo funcionan las demás cosas. Entonces, aquí es un poco más teórico. Aparte, tenemos muchísimas bondades más que ahorita se las voy a presumir, ¿no? Entonces, ya que decidieron seguir estudiando, que van a estudiar economía y que estudiarían economía en la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León, les diría, ¿por qué estudiar en la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León? Hombre, tenemos muchas variables a favor, entre ellas, pues, los reconocimientos. Existe una acreditación internacional de organismos acreditadores a nivel nacional o internacional, como el CONACE, en el cual nos han acreditado y reacreditado. Quiere decir que vienen, hacen una especie de auditoría, ven la calidad de los contenidos, de los profesores, de los egresados, de los empleadores, toman en cuenta todas esas variables y te dan el reconocimiento para decir si tu licenciatura cumple con la calidad adecuada para que ellos la reconozcan. Y el punto más alto que te pueden dar de reconocimiento es 5 años. Cada 5 años tenemos que hacer esta acreditación o reacreditación. La diferencia es que una reacreditación ya la tenía y tengo que volver a aplicar para ver si cumplí con todo lo que tenía hace 5 años para ver que siga siendo válida, ¿no? Entonces, somos acreditados y reacreditados y con el punto más alto. También estamos acreditados internacionalmente a través de una empresa que se llama Acredita QA. Estamos en el proceso de actualización o de reacreditación internacional. Se ha tardado un poco por todos los temas de pandemia, pero estamos casi seguros que vamos a conseguir la reacreditación internacional porque la primera vez que aplicamos conseguimos también el punto más alto. Te dan desde 1 año hasta 5 años y a nosotros nos dieron los 5 años de acreditación internacional. Y también hay otro factor. El Ceneval es un organismo, es un examen que se aplica a los egresados. Cuando terminas la licenciatura, te ponen un examen y hay diferentes niveles. Pues bueno, ese nivel de reconocimiento, nosotros estamos en el nivel 1, que es de lo mejor que hay en el país. No todas las licenciaturas llegan a ese nivel y además no solo es a nivel institucional, son exámenes que los ponen a nuestros egresados. Y nuestros egresados han recibido los premios por ser uno de los más altos puntajes. Entonces, si vemos la calidad educativa, las acreditaciones nacionales, internacionales y los reconocimientos del CONACE, eso dice que somos buenos, que cumplimos con lo que dice nuestro plan de estudio y que los empleadores y los egresados están de acuerdo en ello. También hay otros indicadores, como uno de los más famosos a nivel nacional es el ranking del Universal. Y tenemos 3 o 4 años, estando en los primeros 5 lugares, pero en los últimos 3 o 4 años hemos ido ascendiendo a llegar a la segunda posición, que la calificación, como se ve aquí, no ha salido la del 2021, esta es la del 2020, y teníamos 9.74 sobre 10. ¿Quién está por encima de nosotros? Pues nada más el CIDE,
que obtiene una calificación perfecta de 10. Evidentemente, se analizan, bueno, el primer punto, el CIDE está en México, y la otra, el presupuesto que tiene el CIDE por estudiante es 100 veces literalmente superior al de nosotros. Así es que si hiciéramos un análisis de la calidad por peso invertido, definitivamente la Autónoma de Nuevo León en economía estaría en los primeros lugares. Entonces, ese es otro punto. Nos lo reconocen acreditadores nacionales e internacionales y lo reconocen organismos como estos rankings del Universal. ¿Por qué llegas a estos resultados? Pues obviamente son muchos factores. Y uno de ellos pues es la planta docente. Es una facultad relativamente pequeña. Si sumamos todos los estudiantes de la licenciatura, las 2 maestrías y el doctorado, somos 500 alumnos, 520 más o menos. Si vemos el caso de la licenciatura, pues varía de 420, 450 en todos los semestres. Obviamente la planta docente es relativamente pequeña, somos 25 profesores de tiempo completo y otros 10 profesores que son profesores externos que nos ayudan en ciertas materias, sobre todo en optativas, que tienen mucha experiencia en el mercado laboral en los temas que abordan, pero los profesores de tiempo completo que les decimos PTC aquí en la facultad, pues el 75%, el 75% de nuestra planta docente son profesores de tiempo completo. De ellos, el 100% contamos con un posgrado, es decir, con maestría o doctorado. Y el 68% cuenta con grado de doctor, o sea, tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado. ¿Cuál es la media nacional? Por ejemplo, los PTCs o los profesores de tiempo completo en la facultad es el 100%, la media nacional es 86%, estamos por encima de la media nacional. Los PTCs con grado de doctor en la facultad es 68%, a nivel nacional la media es 34%, estamos al doble del promedio nacional. Profesores que pertenecen al SNI, ese es el Sistema Nacional de Investigadores. Ese Sistema Nacional de Investigadores depende del CONACYT y reconoce a los mejores investigadores de México. Bueno, el 44% de nuestros profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores contra la media nacional, que es el 17%. Aquí estamos prácticamente 3 veces por encima de la media. Entonces, si vemos estos indicadores, lo que nos dice es que nuestra planta docente, mayoritariamente de tiempo completo, y los niveles y los reconocimientos que obtiene son muy superiores a la media nacional, en área de economía, evidentemente. ¿Dónde han estudiado, dónde hemos estudiado los profesores de la Facultad de Economía? El 17% han estudiado su licenciatura y posgrado en México, el 26% hemos estudiado la licenciatura o posgrado en Europa y el 57% lo han hecho en Estados Unidos. Evidentemente hay una correlación entre ser un buen profesor y hacer publicaciones, estar en el Sistema Nacional de Investigadores, te lo reconocen porque haces publicaciones que ayudan a desarrollar nueva teoría o aplicar la teoría existente. Y entonces, para seguir manteniéndose en el Sistema Nacional de Investigadores, es necesario hacer publicaciones. Y nuestros profesores, evidentemente, lo hacen en las mejores revistas nacionales o internacionales. Eso valida que pueda seguir estando en el Sistema Nacional de Investigadores. Y es bueno, está bien, porque quiere decir que mis profesores están en el SNI, son buenos investigadores, pero no es necesariamente el fin último. Lo que necesitamos es que esos profesores que son buenos investigadores y que publican, nos puedan aplicar a la realidad local, regional o nacional, incluso internacional. Y sobre todo, que ese conocimiento lo lleven a las aulas, que no te enseñen nada más lo que viene en los libros, sino que te enseñen el desarrollo o las investigaciones que están haciendo ellos mismos para que tú entiendas para qué sirve esa teoría que me enseñaron, cómo la puedo aplicar, cómo esa investigación, cómo esa teoría puede desencadenar una política pública muy concreta. Y entonces, nuestros profesores publican en las mejores revistas nacionales o internacionales. Este punto, intercambio académico, también evidentemente conocer realidades de otros países es muy bueno para incrementar el conocimiento. No se trata, y lo poníamos donde estudiamos los posgrados, no se trata de presumir o decir, es que en el extranjero es mejor. No necesariamente tiene que ser mejor estudiar en el extranjero, pero sí es un plus que puedes ver puntos de vista diferentes. A lo mejor tú quieres hacer una maestría o un doctorado en un tema muy específico y que a lo mejor en México no existe, pero hay una universidad en Inglaterra que es experta en eso. Entonces, tú como estudiante egresado vas a estudiar una maestría o un doctorado a esa universidad, aprendes eso que no estaba tan trabajado en México y lo aplicas a México, va a regresar ese estudiante o ese egresado para ser un profesor que va a aportar en esa línea. Y por eso se nos hace muy importante
que tengamos profesores que hayan estudiado en otros lugares, no porque necesariamente en el extranjero sean mejores o no. Hay rankings que te lo dicen y evidentemente pues tratamos de ir a las mejores universidades, ¿no? Y lo mismo aplica para el caso de los estudiantes. En estos momentos, evidentemente por la pandemia, pues no se pueden hacer intercambios académicos, pero de forma tradicional, bueno, al menos presenciales, porque estamos trabajando en esquemas híbridos, ¿no? O esquemas a distancia. Los intercambios más comunes que tenemos, pues son dentro de México, en el CIDE, ¿se acuerdan que era el primer lugar a nivel nacional? Somos, digamos, socios académicos del CIDE, el ITAM. Entonces, en el caso del CIDE tenemos intercambio académico y hacia afuera, pues evidentemente en Estados Unidos, por la cercanía y por la cantidad de universidades en el área de economía, también son de las más comunes. Hay convenios con la Universidad de Michigan, con la de Nuevo México. En Europa, pues tenemos convenios con la Universidad de Toulouse, Francia, con la de Nuremberg en Alemania, con la Autónoma de Barcelona, con la Autónoma de Madrid, en Canadá, con la Universidad de Alberta, de Ottawa, en fin, diferentes. En general, los intercambios que tenemos en la licenciatura en economía prácticamente son los mismos que tienen a nivel universidad, ¿sí? A ver, ¿en dónde trabaja y qué puestos desempeña un economista? Mira, un economista puede ser muy variado. Puede dedicarse al gobierno en los diferentes esquemas, federal, estatal o municipal. Puede ser un asesor, puede tener una consultora para gobiernos o para empresas. Puede trabajar en una empresa como asesor, o puede también ser un investigador o docente. De hecho, los profesores prácticamente de la UDEM, la UR y el TEC son egresados, muchos de ellos son egresados de nuestra escuela. Entonces, generamos profesores investigadores, pero también generamos, evidentemente, egresados que se van al sector público y privado. Y para darles una muestra de ello, constantemente hacemos encuestas a egresados. Y aquí les vamos a compartir los resultados de una encuesta de egresados de la generación 2012-2017. Digamos que tienen relativamente poco tiempo de haber egresado. Y lo que encontramos en esa encuesta es que, en promedio, el tiempo para encontrar empleo al terminar la licenciatura es entre 1 y 6 meses. Prácticamente la mayoría consigue trabajo en menos de un semestre de haber egresado. ¿Dónde trabajan? Como les digo, puede ser en diferentes áreas, pero en general el 74% trabaja en el sector privado, 3 de cada 4 trabajan en el sector privado y 1 de cada 4 en el sector público. Y este es un cambio muy interesante porque cuando yo era estudiante, o todavía en los 2000, a principios de los 2000, esta estructura estaba diferente. La mayoría del sector público y la minoría del sector privado. Y eso tiene que ver con los cambios en los planes de estudios. Y a ustedes les va a tocar un plan de estudio que tiene 2 años. Entonces, estos cambios en los planes de estudio es justamente para poder medir lo que la sociedad está demandando, los empleadores necesitan, y entonces no hemos demeritado en la calidad y en la teoría en el sector público. Claro que no siempre será nuestra fortaleza, pero sí hemos mejorado e incrementado la capacidad en el sector privado, y esa es la prueba. 3 de cada 4 están ahora en el sector privado y 1 de cada 4 están en el sector público. ¿Qué puestos desempeñan? Recuerden, son chavos que tienen relativamente poco tiempo. Salieron hace 4 años y esta encuesta la terminamos el año pasado, entonces tenían 3 o 4 años de haber egresado. Entonces, el 27% era en análisis financiero, el 21% en planeación, prácticamente en asesoría era una cantidad igual, 19%, investigación 11%, director general 5%, toda esta parte. Eso es una estructura muy común en jóvenes. ¿Qué va a pasar? Pues que van subiendo en niveles en los puestos de planeación, de análisis financiero, para llegar a direcciones generales, ¿no? Los ingresos. La típica pregunta que todo el mundo se hace. ¿Ganas bien si estudias en economía? Pues la respuesta es sí. Pues es obvio y tiene que ver un poco con, pues somos economistas y se supone que sabemos cómo funciona, o pretendemos saber cómo funciona la oferta y la demanda. Entonces, un poco la cantidad de estudiantes que entran a la escuela está muy ligado a la oferta y la demanda. Si entran los estudiantes adecuados a la demanda que nosotros prevemos para nuestros propios estudiantes en el mercado laboral, pues el resultado será que pueden conseguir empleos y con los salarios adecuados. Y entonces, si miden los ingresos de un egresado, obviamente están muy por encima de prácticamente todas las carreras. Pero eso, otra vez, no debe ser una condición para seleccionar economía. Solamente le estoy dando esta imagen y recuerden, son chavos que tienen 3 o 4 años de haber egresado. Y si se fijan, pues no están nada mal los sueldos, porque nada más el 3% gana menos de 10,000 pesos, el 12% gana de 10 a 15,000 pesos, 24%, 1 de cada 4 gana entre 15 y 20,000 pesos, la mitad prácticamente, bueno, el 60% gana más de 20,000 pesos. Pues creo que está muy por encima de la media de otras carreras. Bueno, no me quiero extender más y le paso la voz a
a nuestros profesores. Va a haber 2 pequeños videos de micro y macroeconomía que a continuación les compartiremos. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buenos días, bienvenidos a la plática informativa de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En estos momentos en los cuales poder improvisar y cambiar nuestras formas de aprendizaje y enseñanza son vitales, creo yo que la gran pregunta que debemos contestarnos es ¿qué debe estar detrás de la decisión de elegir una carrera? Y cómo las diferentes áreas de la ciencia económica que se imparten en esta escuela pueden contribuir a tu formación como economista. En este caso, les quiero dar la bienvenida a esta plática introductoria que he denominado sobre microeconomía y otras cosas, o con el subtítulo, ¿cómo piensan los economistas? Y acerca de las cosas de la vida. Mi nombre es Jorge Omar Moreno Treviño, soy profesor de esta facultad y les doy la más cordial bienvenida. En realidad, ser economista comienza con una pregunta, y tal vez esta pregunta no es la que ustedes esperan. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos un frijol en un pequeño bote con agua y algodón? Yo creo que la respuesta que pasa por su mente es bien conocida. La respuesta en realidad no es trivial y requiere conocimientos muy específicos en biología, fisiología, botánica, microbiología, entre otras áreas muy importantes de las ciencias naturales. No obstante, en general, todos sabemos lo que va a pasar. Y me refiero a que si dejamos pasar el suficiente tiempo bajo los cuidados y sin condiciones extremas, todos sabemos que lo que va a pasar es que va a germinar una pequeña planta. Lo interesante es, ¿cuál es la razón que está detrás de que todos sepamos de que de ese experimento surgirá una pequeña planta de frijol? Bueno, la razón fundamental es que todos y cada uno de nosotros, en una etapa temprana de nuestra vida, entendimos este proceso analizándolo paso a paso, experimentando y buscando una respuesta a esa pregunta siguiendo la metodología científica. Esa es la razón por la cual todos sabemos la respuesta a esta pregunta y la intuimos, no obstante a que no tuvimos una formación como fisiólogos, microbiólogos, bacterólogos o en cualquier otra área de especialidad de ciencias naturales. Por lo tanto, y dando el salto a la pregunta que conlleva a esta pequeña plática introductoria, ¿qué es la economía? Bueno, como ya lo presentó nuestro director, la economía es una ciencia, pero es una ciencia muy particular y muy especial. Es una ciencia que estudia cómo individuos y sociedades, dadas sus prioridades y múltiples necesidades, deciden administrar sus recursos para asignarlos en diferentes fines alternativos, así como las consecuencias de esas decisiones. La economía es la ciencia social de las decisiones y consecuencias. Tan sencillo y tan complejo como eso. Pero al ser una ciencia, como lo vimos en el caso del frijolito, requiere de un método, de una manera de pensar muy particular. ¿Por qué? Porque como toda ciencia, ese cuerpo de aprendizaje, de conocimiento y de entendimiento de los fenómenos sociales nos va a permitir llegar a respuestas concretas a preguntas que son del interés de una sociedad. Y es precisamente ahí donde la siguiente pregunta tiene una respuesta. ¿Para qué estudiar microeconomía? ¿Qué estudia la microeconomía? ¿Qué es microeconomía? Bueno, como ustedes aprenderán en esta carrera, la microeconomía constituye el conjunto de los fundamentos de la ciencia económica, ni más ni menos. Y se enfoca en analizar los elementos de la toma de decisiones de consumidores y productores, así como los resultados de esas interacciones bajo diferentes alternativas de interacción entre ellos.
siendo la más común el mercado, la institución en la cual conviven oferta y demanda. Por lo tanto, el enfoque tradicional de la microeconomía, que son los primeros cursos que se enseñan en esta carrera, analizan la teoría del consumo, que es la demanda, la teoría de la producción, que es la oferta, así como la determinación de los precios y las cantidades, tanto en los mercados pequeños, individuales, como las consecuencias de esos mercados una vez que se unen unos con otros. En otras palabras, si tuviéramos que usar el ejemplo que acabamos de dar hace 2 diapositivas, la microeconomía estudia por qué el frijolito crece, cuánto crece, cómo crece, por qué crece, va a seguir creciendo, quién se va a comer ese frijolito, en unos tacos, con chorizo, a la charra, en una lata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la cantidad de preguntas que podemos analizar una vez que conocemos la herramienta de aprendizaje de pensar como economista son infinitas, porque nos remiten a todas las preguntas que son relevantes para una sociedad. Entonces, va de nuevo. ¿Qué hace un economista? Y un chiste muy común es que los economistas hacen economía, es decir, son la gente que hace economía. Pero en realidad no es una respuesta del todo satisfactoria, particularmente para todos ustedes que están buscando tomar una decisión importante en sus vidas, como puede ser estudiar la carrera de la licenciatura en economía. Yo más bien pondría la respuesta en el contexto de lo que estamos platicando ahorita, en esta mañana o tarde, según cuando estén viendo el video. Un economista es un profesional que contesta preguntas relevantes para la sociedad y que presenta esas respuestas utilizando el método científico de la economía con base en datos y observaciones, donde, como acabamos de ver en la diapositiva pasada, el lenguaje del economista es la microeconomía, ese método que nos permite llegar a respuestas concretas que podemos transmitir a la sociedad. Y que por lo tanto, como economistas y el lenguaje del economista, nos permitirá contestar preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si se incrementa el precio de la gasolina? ¿Se deben poner impuestos a los autos nuevos? ¿A los autos viejos? ¿A todos o a ninguno? ¿Cuál es el impacto de incrementar el salario mínimo? ¿Qué determina el tipo de cambio en un país? ¿Cuál es el impacto del crimen en el bienestar de las personas? ¿Cómo se puede hacer para que un equipo de fútbol, Tigres o Rayados, sí, me lo voy a brincar, sean consistentes con su desempeño futbolístico en el largo plazo o a través del tiempo? O tal vez, ¿cuál es el impacto económico y social de una pandemia como la actual en el contexto del COVID-19 y en particular sobre la sociedad mexicana? Todas estas son preguntas socialmente válidas que pueden ser respondidas de acuerdo a sus prioridades y necesidades por un economista capaz de poder entender el contexto en el cual la pregunta se plantea y hablar el lenguaje de la economía, que es la microeconomía. Entonces, ¿de qué trata la economía? La economía, a través del lenguaje de la microeconomía, trata de las personas y las instituciones donde conviven esas personas. La microeconomía es la manera como el economista construye una respuesta a una pregunta sobre cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué las personas, las familias, los hogares, las comunidades, los países y la humanidad en general han decidido actuar de tal o cual forma, así como las consecuencias de esas decisiones. Nuestro marco de estudio: los individuos, la sociedad, las empresas, la vida y la historia. Nuestras herramientas: el método científico construido desde la microeconomía para todas las áreas de estudio de las ciencias económicas. Tan vasto, tan amplio, y sin embargo no es ambiguo
Es decir, no se contrapone con otras ciencias sociales, sino que las alimenta, las retroalimenta y le permite construir nuevo conocimiento. En este momento ustedes se preguntarán, ¿y usted eso qué tiene que ver conmigo en este instante de mi vida? En este momento en el cual me encuentro tomando decisiones importantes con los elementos que tengo en la mano. Decisiones como, por ejemplo, ¿qué quiero estudiar y dónde quiero estudiar? Bueno, esta mañana o esta tarde, dependiendo cuando venga el video, les voy a regalar de manera gratuita su primer lección de economía. Elegir una carrera profesional es tal vez una de las grandes decisiones que habrán de enfrentar como individuos. Y como lo aprenderán y lo enseña la ciencia económica, la clave de una muy buena decisión es mucha y muy buena información. Por lo tanto, la elección de una carrera profesional, sea economía, medicina, ingeniería o cualquier otra carrera técnica o profesionalizante, debe considerar no solamente las aptitudes personales o los intereses de superación que todos y cada uno de ustedes poseen, debe también favorecer la adquisición de herramientas, la creación y la innovación constante del conocimiento, y como lo está demostrando esta crisis que estamos enfrentando juntos, la capacidad de adaptarse a cambios laborales y personales de una manera exitosa. En pocas palabras, una carrera técnica o universitaria debe verse como un paso fundamental en la formación de su propio capital humano, no como un objetivo de vida final, sino como un paso adicional en su vida como profesionales. Esto es, si quisiéramos remontarnos a esa pregunta que hice hace algunas diapositivas, es poner tu frijolito, que son tus talentos y habilidades, en el mejor bote, que es la carrera o escuela de tu elección, para darle la mejor agua y tierra, que es justamente estudiar y adquirir los nuevos conocimientos sin que le dé mucho sol, es decir, poderlo complementar con otras actividades extracurriculares y con los cuidados adecuados que reflejan la perseverancia que todos y cada uno de ustedes hagan en su propia carrera, se convierta en la planta más grande y productiva que ustedes podrían tener. Esto es, la mejor carrera profesional y personal que todos y cada uno de ustedes puedan desarrollar. Citando a uno de los grandes maestros de la economía, economista social y maestro de muchas generaciones, que incluso algunos de los que estamos en esta facultad tuvimos el privilegio de conocer cuando vino a dar una conferencia a esta misma institución hace algunos años. El enfoque de la ciencia económica, esto es la microeconomía, provee un valioso marco científico que permite comprender el comportamiento humano. La economía es el arte de hacer lo mejor de la vida con lo que se tiene, pues la restricción más fundamental que enfrentamos es el tiempo limitado de nuestra propia existencia. Y esas son las palabras del profesor Gary Becker, economista, padre de muchas áreas de la ciencia económica y premio Nobel de Economía en 1992. Jóvenes, que la decisión de elegir una carrera esté llena de información que les permita tomar la mejor elección en sus vidas profesionales. Mi nombre es Jorge Omar Moreno Treviño y les damos la bienvenida a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola chicos, un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Joana Chapa, soy maestra e investigadora aquí en la Facultad de Economía y tengo el gusto de dirigir el Centro de Investigaciones Económicas.
les voy a compartir algunos conceptos sobre una de las áreas más importantes de la economía, que es la macroeconomía. Primero que nada, vamos a ver algunas definiciones de cómo conciben la macroeconomía economistas muy famosos. Barro dice que es el comportamiento agregado de la economía. Romer lo define como el estudio de la economía como un todo. Blanchard establece sus principales áreas de estudio, que son la producción, la inflación y el empleo. Y Cones y Carriga lo definen de una manera muy técnica, como el estudio y análisis de las series temporales agregadas de la contabilidad nacional. Bueno, ¿qué van a ver ustedes aquí en esta facultad si se deciden a quedarse con nosotros? Van a ver una macroeconomía con fundamentos micro. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la versión moderna de la macroeconomía y entendemos que los indicadores económicos más relevantes que nosotros observamos, ustedes de repente escuchan que si creció el PIB o que aumentaron los precios, que está subiendo la inflación, o escuchan que subió la tasa de desempleo. Bueno, nosotros aquí les vamos a explicar que detrás de esos tres indicadores, que son los más importantes para determinar qué tan bien está una economía, hay decisiones que toman diferentes agentes, como son familias, empresarios, trabajadores, inversionistas, hacedores de política pública, como es que son los del gobierno, y el sector externo, porque ahora en estas épocas definitivamente hay una relación muy fuerte entre los diferentes países. México es un ejemplo de ellos, es una pequeña economía súper ligada productivamente a la economía de Estados Unidos. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es platicarles sobre estos tres conceptos o indicadores económicos más relevantes, que son la inflación, el Producto Interno Bruto y el desempleo, y ver cómo que detrás de ellos lo que hay es el comportamiento de mercados, y que detrás de los mercados lo que hay son gentes, personas, tanto como ustedes y como yo. Muy bien, entonces, ¿qué es la inflación? Primero que nada, yo creo que ustedes ya han escuchado por ahí lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se oye mucho en las noticias. Este índice de precios es como un promedio de los precios de un conjunto de bienes que generalmente consumen los mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país hace unas encuestas y determina cuál viene siendo la canasta básica de la familia mexicana, determina qué es lo que generalmente nosotros consumimos y entonces mide sus precios y genera un índice, un promedio de todos esos precios. Y después lo que sucede es de que va pasando el tiempo y semana tras semana, mejor dicho, quincena tras quincena, va siguiendo el precio de esa canasta de bienes de consumo y determina si va subiendo el precio de esa canasta o no. Eso es la inflación. La inflación es el incremento en el precio de esa canasta. ¿Por qué es importante seguir el valor de esta canasta de bienes que los mexicanos consumimos? Pues obviamente porque si sube de precio, entonces dado un nivel de ingreso que nosotros tenemos o un nivel de presupuestos, se baja nuestro poder adquisitivo. Podemos comprar menos cosas con el ingreso que tenemos y de esta manera perdemos bienestar. Pero el punto interesante aquí es ¿qué determina que se incrementen los precios? Bueno, obviamente detrás de ello está el mercado de los productos. Un aumento en el precio viene relacionado con que aumentó la demanda por ese producto o que disminuyó su oferta. Generalmente un producto sube de precio cuando es escaso en términos relativos o baja de precio cuando es abundante. Por ejemplo, el año pasado, a principios de año, hubo una escasez muy fuerte de chile serrano y por ello subió mucho su precio. O en este caso, con lo del COVID-19 que está sucediendo ahorita, China redujo mucho su actividad económica y por ello redujo mucho la demanda de petróleo, que es uno de los insumos más importantes para cualquier economía, y esto obviamente generó que hubiera una reducción en el precio del petróleo, como ustedes han estado observando en las noticias últimamente.
Muy bien, entonces si se dan cuenta, detrás de inflación, de ese concepto que oímos todos los días, está el comportamiento de mercados y nosotros aquí en la Facultad de Economía es lo que les enseñaremos, cómo funcionan los mercados y quiénes son los agentes económicos que están detrás. Muy bien, ahora, en el caso del Producto Interno Bruto, no sé si han escuchado, de hecho fue noticia el año pasado, de que pues prácticamente el Producto Interno Bruto se quedó constante en el país. Eso quiere decir pues de que no subió nuestro ingreso en el 2019 con relación al 2018, cuando habíamos traído un comportamiento de un crecimiento del 2% anual, de manera así como que, como de tendencia. Y bueno, ¿por qué es importante esto del PIB el Producto Interno Bruto? Porque hagan de cuenta que así como para nosotros es importante nuestro salario o el nivel de presupuesto que tenemos en una familia, para el país es análogo el PIB. El PIB es como si fuera el ingreso que tiene un país y que puede repartir entre todos sus habitantes. O sea, el PIB es el indicador del poder adquisitivo de un país. En este sentido, detrás del PIB lo que hay pues es el ingreso que reciben los trabajadores, el ingreso que reciben los dueños del capital y lo que viene siendo el gobierno, porque el gobierno al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Pone impuestos para que poderse hacer de recursos y proveer bienes públicos, así como transferencias a la gente vulnerable. Entonces, ¿qué hay detrás del ingreso laboral, del ingreso del capital del gobierno? Pues lo que hay son mercados, o sea, está el mercado laboral, está el mercado de bienes de inversión o de capital. Y entonces, aquí viene el mercado, uno de los mercados más relevantes que vamos a analizar, que es el mercado laboral. En el mercado laboral, ¿quiénes son los que participan? Participan las personas, que son las que deciden cuántas horas de trabajo ofrecer, las empresas, que son las que deciden cuántas horas demandar de trabajo, y entonces se maneja un equilibrio, o sea, se ponen de acuerdo empresas y personas y se llega a un determinado salario al cual negocian que van a intercambiar las horas de trabajo. Este salario de equilibrio multiplicado por el total de horas trabajadas, pues es una parte del PIB. Y por eso, obviamente, cuando el mercado laboral se ve afectado, termina teniendo repercusiones en el PIB. Por eso es bien importante el concepto del Producto Interno Bruto para todos nosotros, porque al final de cuentas nos termina capturando lo que pasa en el mercado laboral y por consiguiente también se relaciona con tasas de desempleo, que son indicadores que te dicen qué tan sano está un país. El otro punto que también vemos en macroeconomía, que es muy interesante, es entender el crecimiento de los países. Ustedes dirán, unos datos que les voy a compartir que están impresionantes. El Luxemburgo, por ejemplo, tiene como de PIB por habitante, Producto Interno Bruto por habitante, que vendría siendo como que tanto ingreso tiene cada una persona en un año. Tiene $101,447 de acuerdo con el Banco Mundial en el año 2015. México tiene $9,053 y Burundi $301. O sea, son unas diferencias abismales. Y entonces aquí nosotros vamos a explicarles por qué. Porque unos países son ricos, porque otros países son pobres. ¿Habrá alguna forma en que los países pobres alcancen a los ricos? ¿El gobierno puede intervenir, puede hacer política económica para poder lograr esto? ¿Porque unos países crecen más rápido que otros? ¿Por qué México se estancó? Porque al 2% y ahora tenemos prácticamente que no hemos crecido. Vamos a entender todos los determinantes de las tasas de crecimiento de los países, como por mencionar algunas, el ahorro, la educación, la calidad de la educación, los recursos naturales, la tecnología, la calidad de los gobiernos. También poder identificar, ¿podrán algún día los países pobres alcanzar a los países ricos? ¿Qué tanto tiempo tardarían para poder lograrlo? Y después de ello, ya que tenemos un conocimiento y entendimiento de cómo funcionan los mercados, el mercado laboral, el mercado de los productos,
cuando entendemos bien cómo el concepto, lo que determina la evolución de la inflación, del Producto Interno Bruto, de la tasa de desempleo, entonces ya vamos a poder nosotros determinar si podemos hacer política pública y analizar sus impactos, por ejemplo, la política fiscal, la monetaria, la de gasto de gobierno, la comercial, o bien nosotros mismos diseñar una política económica, porque nosotros ya sabemos cómo toman las decisiones las personas, cómo esto se transmite visiblemente en mercados, cómo esto se ve en indicadores macroeconómicos agregados, y de esa manera podemos ligarlo a que el país mejore. Todo esto es lo que nosotros podemos enseñarles aquí. Por ejemplo, ahorita que tenemos la contingencia de la pandemia, el tema del COVID-19, es importante comentar esto, si bien no se puede con nada dimensionar las pérdidas de vida por personas que han fallecido por este padecimiento, nosotros como economistas podemos analizar el impacto económico del padecimiento. Y este impacto económico, pues al final de cuentas, ¿para qué nos sirve? Para entender quiénes son los perjudicados y que a lo mejor el gobierno pueda apoyar de alguna manera a mitigar un poco los impactos. Les contaré que en aquel entonces, que fue el 2009, cuando se dio la influenza H1N1, que empezó de hecho aquí en México, la primera semana que salió la noticia de la influenza, se ligó a lo que es el puerco, y entonces se bajó impresionante el consumo de carne de puerco. Estaba todo el mundo histérico y esto obviamente generó un impacto fuerte que está documentado sobre el mercado de la carne de puerco, y desafortunadamente esto tuvo impacto sobre el ingreso de agricultores y de ganaderos del sector rural, de la gente más vulnerable. También esto nosotros pues lo analizamos, si se dan cuenta son mercados. O sea, otro de los puntos negativos o de los sectores a los que le pegó de manera negativa el H1N1 fue el sector del turismo, que también se vio sensiblemente afectado, porque pues obviamente los turistas tenían miedo a venir, los turistas internacionales tenían miedo a venir a México. Y en este caso, por ejemplo, analizando el COVID-19, aunque ahorita es pues acaba de iniciar como quien dice el contagio aquí a nivel México, pero por ejemplo los últimos datos manejan que China en el primer trimestre de este año tuvo una caída del 20% en el comercio minorista. O sea, está muy fuerte el impacto económico. En el caso de nosotros aquí a nivel local lo podríamos analizar un poco y podríamos observar lo siguiente. La mayoría de los casos están concentrados en el municipio de San Pedro Garza García, y de hecho se acaba de anunciar que en los siguientes días se va a mandar como que tipo la instrucción de que los restaurantes permanezcan cerrados. Esto trae impacto inmediatamente, o sea, porque imagínense, si se cierran los restaurantes, entonces los restauranteros van a contratar a menos personas, esto va a tener un impacto sobre el ingreso de hogares del área metropolitana de Monterrey. También va a haber un menor consumo de alimentos por parte de los restauranteros, como son frutas, verduras, carnes, todo lo que necesitan para elaborar alimentos, y menor utilización de servicios como son electricidad, gas y agua. Todos esos sectores se verían perjudicados de manera negativa. Esto nosotros les podemos, lo podemos aprender aquí, se los podemos enseñar aquí, y entender de esa manera el impacto que tiene un choque de esta naturaleza, que pareciera que es algo de salud, pero que también tiene repercusiones económicas. Aquí en esta escuela ustedes se darán de cuenta que en toda decisión que tomamos personas, que toma el gobierno, que toma un agente económico, está vinculado a algo que se puede, algún mercado y algo que se puede medir. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, mi nombre es Carla Ramírez. Yo les voy a platicar del proceso de admisión y les traje ahí 2 puntos del plan de estudios. Y les voy a platicar también donde pueden encontrar toda la información para que ustedes puedan informarse si quedaron algunas dudas, que ahorita también vamos a trabajar con las dudas. Para las dudas, para que se vayan preparando, nos las pueden escribir en el chat de aquí del Zoom. Y también pueden levantar la mano si quieren hacer y les podemos abrir el micrófono para podérselas contestar lo más claro que podamos. El plan de estudios de la licenciatura en economía, el más reciente fue aprobado en el 2019. Los estudiantes que ingresaron con este plan de estudio actualmente van ya en el 4º semestre. ¿Sí? Y a partir del 5º semestre en adelante llevan el plan de estudios anterior. ¿Qué es lo más relevante del plan de estudios y de la licenciatura que me gustaría mencionarles? Bueno, consta de 9 semestres, el ingreso es anual, no tenemos ingreso en enero, únicamente en agosto. Para esto el registro pues son en estas fechas, para presentar en junio e ingresar en agosto. La licenciatura en economía es de tiempo completo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la licenciatura tiene sus horarios, sus clases en un horario quebrado y la escuela lo asigna y a veces nada más hay un solo horario y a ese es al que se tienen que ajustar. Se les dice de tiempo completo porque tienen clases en la mañana, laboratorios en la tarde. Entonces, están parte del día aquí en su segunda casa. Bueno, ahorita que no pueden ir, pero a distancia igual porque están haciendo sus tareas y sus trabajos. Y consta de 50 materias este nuevo plan de estudios y aquí se los muestro cómo está distribuido. Tenemos teoría micro, macro, la teoría económica, que viene siendo la teoría métodos cuantitativos, que están desde cálculos, álgebra, hasta lo que vienen siendo las econometrías. Se incorpora en este plan de estudios el servicio social como una materia y lo que son las materias FOU. Para los que son de cambio de plan de carrera o que quieren cambiarse de carrera, las FOU las tienen que traer, si no las traen acreditadas, no los estamos, o sea, tienen que acreditarlas primero en su escuela en la que iniciaron. ¿Sí? El proceso de admisión, eso es lo más relevante del plan de estudios, pero sí me gustaría ahí habérselos mencionado, que ustedes si ya lo conocen, porque pues para tener aquí interesados es porque ya vieron el plan de estudios y ahorita vemos cualquier duda que tengan de cualquier materia. El proceso de admisión. Nosotros iniciamos la fecha de registro igual que todas las carreras de la universidad el 13 de abril y terminamos el 14 de mayo. ¿Sí? O sea, nosotros la siguiente semana es la última que tenemos antes de irnos 2 semanas de receso académico. Entonces sí les quería yo mencionar que 2 semanas no vamos a poder contestarles nada porque son un receso académico y administrativo que tenemos la universidad. Regresamos el 13 de abril y es el inicio de las inscripciones y con gusto nosotros los apoyamos en todo lo que ustedes tengan de dudas. La liga del registro están publicadas en nuestras redes. Aquí es esta liga. Entran directo a la universidad, se van a aspirantes o esta liga directo. Pero ahí en la página de la universidad, ahí está aspirantes y les explica toda la liga para el registro del examen general. Les voy a explicar las 2 partes que nosotros tenemos de examen general y una parte interna que son evaluaciones. No sé, o sea, yo les hablo por la licenciatura o la Facultad de Economía que aplicamos una evaluación diagnóstica interna. Y este examen general sí es el mismo igual que para la universidad. Se llama examen general ingreso a licenciatura de Pearson Territorio, ¿sí? Va a ser en línea. El viernes 21 de mayo tenemos un examen de prueba. A las 9 de la mañana nos toca a nosotros, a nuestra licenciatura en economía. No sé a otras escuelas. Aquí nada más pongan atención en los horarios que son diferentes a otras escuelas. El jueves 10 de junio nos toca a nosotros el examen
este examen general. Sí, va a ser en jueves para la licenciatura de nosotros, en un horario de 9 a 1:30, para que también preparen su espacio y todas las necesidades de su equipo, que cuando ustedes vean y entren a hacer todo lo que tienen que hacer de su proceso de admisión, ahí les va a decir las condiciones que tienen que tener de sus equipos. Este concurso o este examen general se compone de dos partes. La primera es la parte general, ¿sí? Que lo van a tener todas las carreras, y una parte específica que se selecciona por carreras. En el caso de nosotros, se eligió el área de administración y estadística, entonces se compone de dos partes, ¿sí? Una vez que ya presentaron este examen general, van a presentar o van a tomar unas evaluaciones diagnósticas. Los vamos a integrar al Teams porque por medio del Teams nosotros los vamos a organizar para presentar estas evaluaciones diagnósticas. ¿Por qué las necesitamos? Porque necesitamos evaluar en las áreas de inglés y matemáticas cómo andan y para poderlos nivelar en el curso propedéutico, ¿sí? Estas van a ser el viernes 11 de junio y el sábado 12 de junio, ¿sí? Aquí están los horarios. La de inglés va a ser a las 9:30 y dura aproximadamente 2 horas y media. Y la de matemáticas a las 10 y aproximadamente dura 2 horas. Los resultados, ¿sí? Aquí les pongo tentativos porque depende de cuándo nos los entrega la rectoría. Están entre el 21 y 26 de junio. No hay una fecha exacta, depende de cuándo nos lo entreguen. Nosotros empezamos a publicar y ustedes por la misma donde se inscribieron van a poder ver si están aceptados o no. Hay otro punto importante que me gustaría mencionarles, que es el curso propedéutico. Este curso, una vez que ustedes son admitidos, pues es obligatorio. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita no saben ustedes si van a ingresar o no van a ingresar. Pero sí es importante que evalúen si van a salir fuera, que ahorita pues no se puede, pero como quiera, o sea, porque siempre nos sacan excusas. Es obligatorio el curso propedéutico y ya les comenté el por qué. Porque es para beneficio de ustedes a la hora que van a ingresar al primer semestre. El inicio de clases es el 2 de agosto, entonces nosotros terminando el curso propedéutico y entre el curso propedéutico ustedes van a realizar su inscripción definitiva, que son desde papelería hasta pagos, ¿sí? E iniciamos el 2 de agosto. Entonces, tenemos que terminar todos esos procesos en estas fechas para iniciar el 2 de agosto. ¿Cuáles van a ser nuestros medios de contacto? ¿Cómo los estamos? Como ahorita estamos desde nuestras casas. El medio más efectivo que nos sirvió mucho el año pasado fue agregarlos a un grupo de Teams. Para agregarlos al grupo de Teams, tienen que tener un correo de preferencia que sea de la familia de Microsoft, ¿sí? Que sea que sea Outlook, Hotmail y bueno, eso fue uno, y Live, creo. Y entonces esos tres nos lo acepta muy bien el Teams para poder trabajar con ustedes en estas evaluaciones internas de información, que puedan ver todo, ¿sí? También está, aquí está el código de Teams para que ustedes se puedan unir y ahí van a encontrar toda la información. Ahí vamos a estarles contestando todas sus dudas de los procesos o cualquier duda que ustedes tengan. También en la página, toda la información, si ustedes o sea, va a estar en el Teams y también en nuestra página. Esta es la página de la facultad, www.economia.unlmx. Y hay una sección en los anuncios que dice aspirantes a la licenciatura. Si ustedes acceden ahí, podrán encontrar toda la información que les estoy mencionando de los procesos. También está la información de los costos, está toda la información. Por favor, léanla y cualquier duda nos la pueden hacer llegar.
Y bueno, les quería recordar del receso académico que empieza el 26 de marzo y termina el 12 de abril para todo el personal de la universidad. Entonces nosotros nos veríamos todas las dudas hasta antes de esa fecha y después del 13 de abril. Por mi parte sería todo. Ahora sí, nos podemos ir a la sesión de dudas, preguntas, alguien que quiera levantar la mano, preguntar en audio, o nos vamos con las preguntas que veamos en el chat y ya vamos contestando. Ray, no sé si quieras abrir la cámara por si hay preguntas en las que me puedas ayudar. Para los estudiantes foráneos es el mismo proceso. Nosotros nos dicen que tenemos, de repente hay preguntas o dudas frecuentes de que que estamos obligados a aceptar a la mayor parte de la universidad, de prepas de la universidad, y no es así. Nosotros, o sea, el puntaje es el que nos direcciona a quién vamos a admitir a la facultad. Entre las preguntas frecuentes hay algo que les voy a decir porque siempre surge. ¿Cuántos admitimos? La facultad nada más tiene capacidad para máximo 130 personas, 130 estudiantes o aspirantes, ¿sí? Entonces, el año pasado presentaron cerca de, se me fue el número, pero no me acuerdo, 300. Como 384, algo así, ¿no? 384 más o menos. Y nada más tenemos capacidad para lo que les comento, porque pues esperemos próximos a regresar, entonces no hay capacidad para admitir a más por la cantidad de aulas y restricciones que tenemos nosotros en la escuela. Y ¿cuál es el puntaje? El puntaje nos lo dice la cantidad de personas que podemos admitir, entonces no les puedo decir un número porque no sé cómo les vaya a ir, que la verdad pues sí cambió un poquito el puntaje del año pasado, entonces el puntaje depende del más alto y nos vamos hacia abajo, ¿sí? El proceso de los foráneos es el mismo, los costos no son los mismos para los foráneos y eso lo pueden ver en todo lo que les ponemos de información de costos, porque hay unos costos que cobra la universidad por revalidación de prepa y estas cosas, pero en cuanto a todo el proceso es lo mismo. Hay posibilidades Rojas, de que... Perdón, Carla, por interrumpir. Tenemos a Máximo Rojas que quiere, levantó la mano, Ok. si quiere le damos oportunidad. Vamos a que active su audio. Muy bien. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Tengo un par de dudas. Bueno, principalmente con el plan de estudio, no sé si me pudieran resolver esa duda. Las áreas de especialización, veo que en el plan de estudios vienen unas optativas. Quisiera saber qué áreas son. Las optativas las vamos abriendo conforme nosotros tengamos, o sea, dentro de las que tú ves, no se abren todas el mismo semestre, se abren a veces de finanzas, tratamos de abrir 2 de finanzas y 2 de teoría económica más aplicado. Eso es lo que tratamos de abrir. Entonces son como quien dice, las 2 áreas en las que nos enfocamos pero más economía aplicada y algo de finanzas corporativas o que tenga que ver con las finanzas. Ok, muy bien. Y otra duda, en cuanto a las evaluaciones, ¿tienen algún valor para el ingreso? Las evaluaciones de matemáticas e inglés. No, el que nos dirige o el que marca la pauta para ingresar es el examen general. Un poquito Ok. lejano, pero bueno, creo que sí se escuchó bien. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, Roberto, o no? En el chat tenemos, nos preguntan, bueno, que si todavía hay información sobre clases presenciales, se van a seguir en modalidad de distancia, utilizando Teams. Aquí el director, a ver qué le dijeron, no se sabe. Bueno, estaba contestándole también a Gael.
del 1 al 10, qué tan relacionada está FAICO con mi objetivo, el cual es entender la conducta del mercado para así crear empresas y relacionarme con instituciones públicas, logrando un mayor rendimiento, crecimiento como empresario y analista que quiero ser. Bueno, esta pues te diría que es como un 7. O sea, evidentemente economía sí es, sí te va a dar las bases para todo ello, pero si tu objetivo es más el desarrollo de empresa y toda esta parte, te recomendaría que vieras más bien áreas de administración. Constantemente se están abriendo y actualizando carreras, pero sería más enfocada en administración. Evidentemente economía sí aplica, pero como les decía al principio, hay mucha más teoría y entonces si me pidieras un número es como el 7. Y la otra de intercambios, lograr un intercambio, bueno, se necesita tener una calificación superior, un promedio superior a 85. Se aplica a través de la Universidad del Área Central. ¿Y qué abarca el mencionado? Pues bueno, lo que se hace tradicionalmente es que incluye el pago de una manutención, una beca de manutención que da la universidad, el pasaje, ¿no? Y pues todos los pagos así relacionados con visas y toda esta parte. ¿Cuándo regresar? Miren, es una pregunta que nadie sabe, pero sí les puedo dar algo de luz. Formamos parte de la Comisión Académica de la Autónoma, o sea, de la universidad, y estamos trabajando, de hecho, pasado mañana se empieza a socializar un protocolo de regreso seguro y paulatino a clases, y el primer punto es que tenemos que estar en el semáforo verde a nivel federal, el segundo es que el gobierno estatal lo autorice, y aunque estuviera autorizado la universidad, pues están viendo las condiciones, no se regresaría. Hasta este momento, les puedo decir que las clases de manera presencial sería exclusivamente para aquellas carreras que tienen prácticas, son las que se priorizarían. También, si les sirve de información, si son menores de edad, si tienen algún familiar que estén preparatorias, no pueden obligarte, tendría que estar autorizado por papás. También aplicaría en el caso de ustedes si fueran menores de edad. Si tuvieran que regresar a clase presencial, tendríamos que tener la aprobación de sus papás. Y de parte de los profesores y los administrativos, ninguna persona que tenga una comorbilidad o un factor de riesgo sería. Entonces, si quisieran pensar más o menos, falta mucho, ojalá que no haya una tercera oleada, pero estamos trabajando en el regreso seguro por si acaso fuera. Si fuera ese el caso, primero es estar al pendiente de la información de la propia universidad, porque eso no lo determina la facultad, sino la universidad. Estar al pendiente de esta parte, pero sí les puedo decir que prácticamente sería a distancia, a través de Teams. Quisiéramos en lo personal, bueno, como equipo de facultad, nos encantaría que ustedes, los del primer semestre, fueran de los primeros en llegar a la escuela, porque pues la generación del año pasado prácticamente no conoce la facultad. Es muy importante, no solamente el espacio físico, sino que entre ustedes se puedan conocer, porque eso ayuda muchísimo. Entonces ustedes estarían entre la prioridad, pero no podemos adelantarnos a las reglas y menos si yo también formo parte del que hace las reglas. Tan pronto sepamos algo, lo ponemos en las redes sociales, pero sobre todo en las de la universidad. Bueno, voy a contestar otras que vienen, unas preguntas. Dice, el concurso de ingreso para los que son cambio de facultad sería lo mismo. Primero tienen que ser admitidos y es el mismo proceso. O sea, no porque ya estén en otra escuela los podemos admitir, tienen que acreditar igual que los demás. Y preguntan tanto en Facebook y veo que se repite la pregunta, que si puede repetir la parte de los exámenes de diagnóstico. Que si tienen validez. Sí, que si tienen alguna validez. No, la facultad, igual que las demás carreras, nos regimos por el examen general de la universidad por regla, y el único examen es ese para admisión. La escuela, salvo sea un resultado excepcional, ¿verdad? Pero sí necesitamos saber qué bases traen, ¿sí? También se les dice si, oye, te fue bien, pero las bases vas a batallar. También hay algo que yo les quiero comentar, no es para asustarlos, pero esa es la realidad. La escuela sí requiere de estudio, ¿sí? Requiere de estudio y de dedicación. Y esto se los digo porque van a segundo o tercer semestre y no, o sea, no es lo que, o sea, tiene rigor académico y requiere estudio. Entonces, también para que
los que vienen de cambio pues vean, también piensen y analicen. Entonces, no es difícil, yo siempre les digo, no es difícil si se organizan y estudian diariamente, pero sí requiere de estudio. Es una escuela de economía donde lo que se prioriza es lo que es el pensamiento, el razonamiento, ¿sí? Analítico, crítico, y eso, los exámenes no son de dime qué es la inflación, sino que es piensa si hubiera inflación, ¿qué voy a hacer? Y entonces tú eres un hacedor de política, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, los exámenes son de razonamiento, se te dan las bases y tú tienes que pensar cómo resolver un problema y tomar decisiones. Así son. Entonces, esa es la parte en la que muchos se les dificulta y por eso necesitamos esas bases que estén muy sólidas, ¿sí? Desde primero, o más bien desde segundo, se empieza a meter lo que es bibliografía en inglés, terminología económica en inglés. Entonces sí necesitamos que también las bases de inglés estén sólidas, ¿sí? Y aquí les damos 4 niveles de inglés, entonces sí necesitamos ubicarlos. Entonces se les da una guía para que estudien, nos pasa que no estudian. Entonces, todo tienen para que ustedes presenten y las evaluaciones son importantes. No son decisión para ingreso, pero sí son importantes para la escuela. Y me preguntan de las FOGU. Si ustedes ven el plan de estudio, las materias o las FOGU están en color gris. O sea, yo se los puedo publicar y están en color gris. Y ustedes tienen que ver las que tienen en su escuela con las que yo doy. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes estén en otro plan de estudio, en otro modelo educativo y no son las mismas. Y cambian, unas desaparecieron, entonces no las necesitan, van de gane. Pero si son las del plan de estudios, que es el modelo educativo al que estamos nosotros, es el modelo educativo 2015. Entonces, si ustedes las tienen en ese modelo educativo, son las mismas, ¿sí? Si no, lo que pueden hacer es, o sea, en el grupo de Teams nos pueden contactar al personal de nosotros de escolar, de la parte académica, y nos mandan su carta, es así por un chat, y nos dicen, a ver, este es y yo te digo cuáles son las que tú tienes que traer acreditadas a la hora de entrar aquí. No, Emanuel Juárez está disponible para preguntar por audio. Lo vamos a reactivar el audio. Buenos días. Mi pregunta sería que si aquí en FAECO tienen alguna orientación a cierto pensamiento tipo keynesiano, austriaco, etcétera, o es más neutral en ese aspecto. Bueno, creo que es para mí. Es muy neutral. Tratamos de enseñar la economía desde pues, todas las perspectivas posibles. Tenemos profesores muy buenos en historia del pensamiento económico y es eso, es muy general. Nos gusta enseñar desde la historia en general, la historia de la civilización, que ahora está desde el primer semestre, hasta la historia del pensamiento económico para poder entender la teoría que se está aplicando. Pero sí es muy abierta en ese sentido. Vamos a darle también palabra, ya que está con la mano levantada, a Francisco Javier Herrera. Hola, yo tengo una duda acerca del grupo de Microsoft Teams. Estoy intentando unirme, pero no me deja. No sé qué pueda pasar ahí. Estoy intentando acceder con el código que mostró en la diapositiva, pero no me deja. ¿Podrían checar esa parte? Sí, lo que sucede es que al momento de ingresar al grupo de Microsoft Teams, tiene que esperar la autorización de parte de nosotros. Entonces, nada más sería esperar a que demos el acceso a los que se estén incorporando a través del código. Ok, entonces si me parece, no se puede unir este equipo con este código, vuelve a comprobar el código o prueba con otro. ¿Es porque están esperando mi acceso? Okay. La verdad, no, se supone que nada más es esperar a que nosotros te demos acceso. Igual Aquí en el chat no pudieras poner el enlace del equipo. Sí, déjame lo incorporo. Porfa. Gracias. Muchas gracias. Dice, ¿qué pasa si hay problemas de luz o internet al momento del examen de admisión? Eso
Haz de cuenta que son incidentes y nosotros les vamos a ir, conforme tú te inscribas, se van a ir viendo todos estos detalles, cómo los vamos a trabajar para el examen general. Incluso esos, como vienen reglas de parte de la universidad, se va a trabajar, o sea, te van a decir qué vamos a hacer si nos llega a pasar eso. ¿Sí? Examen de inglés, que si es de conocimientos generales o es TOEFL. Es un TOEFL, pero y se les da la guía. Entonces ahí está la guía y es un TOEFL. No es oficial, se realiza en la facultad, pero es similar a un TOEFL. Preguntan qué es el programa de talentos y cómo se ingresa. El programa de talentos académico ingresan los primeros, aquí andas, los primeros 10 lugares, ¿verdad? Sí, los primeros 10 mayores puntajes de los aspirantes son los que ingresan al grupo de talentos. Ingresan y luego tienen que tener arriba de 95 de promedio cada Sí. semestre para permanecer, pero ingresan los primeros 10 puntajes del examen general. ¿Sí? Y es un programa de talento académico de promedio, o sea, como tienen que tener buen promedio y les hacen algunas actividades. En eso consiste el programa. O sea, son alumnos como quien dice distinguidos académicamente. En Facebook nos preguntan, en cuanto a la fecha de admisión, ¿se ha cambiado la fecha? ¿Fechas? No, las fechas que yo les mostré ya son las oficiales que ya tenemos y el examen, nada más ubiquen bien el examen, o sea, porque lo van a tener compañeros de que yo presento tal día, yo no sé qué. El examen es el que yo les puse, o sea, ese día ya nos asignaron a la licenciatura en economía, ¿sí? Entonces, las fechas que yo les puse, esas van a ser para el proceso de admisión. Salvo nos cambian las cosas, nosotros les vamos a ir informando, pero hasta ahorita esas son las fechas. Y yo espero que no, creo que ahora está muy organizado, no, digo, el año pasado nos agarrábamos todos desprevenidos, pero este año creo que está muy organizadito en fechas, no creo que haya cambios. Para el 21 de mayo, para el examen de prueba, ustedes se tienen que registrar. El registro, acuérdense que les dije que se termina el 14 de mayo. Si no están registrados para el 14 de mayo, no van a poder hacer la prueba. ¿Sí? ¿Se puede hacer el proceso de admisión para contaduría y para economía en la misma convocatoria? Diferentes facultades. Sí, nada más pueden hacer el proceso en una sola escuela, en una sola carrera. ¿Sí? No se pueden hacer simultáneamente. De hecho, ustedes se dan de alta en una y luego nos ha pasado que a mitad del proceso, yo ya no quiero aquí, mejor quiero en otra. Nos tenemos que hacer ahí un trámite y los damos de baja, los tenemos que dar de baja nosotros para que en la otra escuela se puedan ustedes registrar. ¿Sí? ¿Tiene la Universidad Autónoma doble titulación? La licenciatura en economía no tiene doble titulación. Con una que tengan, con que se logre una. Pero no tenemos todavía eso. Queremos llegar a eso, pero andamos con todo esto, pues ya nos trastocó unos planes que teníamos de buscar dobles titulaciones, pero hasta ahorita no. Que si vamos a dar una guía para el examen, ¿es cierto? Para el examen general hay una guía. Cuando ustedes se registren, ahí van leyendo el proceso y ahí están ya las guías que les da el examen general de la universidad. Ahí donde les dije, se meten a UNLMX y los aspirantes, ahí ya viene todo el proceso y deben de venir las guías. Para la evaluación de nosotros interna, ahí también en lo que les digo de la página y en el Teams, ya tenemos también las guías de nuestra evaluación interna. Horarios de los cursos propedéuticos. Normalmente son de 9 a 12 de 9 a 12 de la mañana.
A la carga de documentos durante el proceso de registro, ¿se requiere algún proceso específico para la carga, por ejemplo, de Cardex, etcétera? Sí. Creo que se te fue un poquito el audio. Sí, y ahí en el proceso les va a ir diciendo las ligas, o sea, ustedes van a tener acceso a un sistema y ahí van a ir subiendo sus documentos. Les digo, conforme ustedes van haciendo el proceso, hacen el pago del examen, se les van habilitando espacios para que suban documentos. Con nosotros internamente también les pedimos documentos y los van a mandar por correo. O los van a ¿sí, vale? Los van a subir a un enlace donde es como una encuesta y ahí van a capturar la información que se les solicite y a subir los documentos de identidad. Por favor, de todos los que sean cambio de carrera, necesitamos un Cardex, o sea, aunque no sea oficial, pero sí, o del CIACE, de la carrera actual. ¿Sí? Lo que son varias de estas preguntas de Axel, de Andrea, que si es cambio de carrera, no necesitas el Cardex de la prepa, es el Cardex de la facultad, de la carrera que tienes en este momento, ¿verdad, Carla? De la carrera, y creo que Rectoría sí les pide otra vez el de la prepa. Ok. Entonces, eso que lo cheque mejor en la página de aspirantes. Sí, ya cuando estén en el proceso, pero nosotros con que me muestren el de la carrera, ya después les vamos a pedir otros para el expediente. Si acreditan, ya sí les pedimos otros, pero ya les vamos diciendo. No sé si Máximo sigue con la mano levantada, no sé si es del anterior o tiene alguna otra duda. Déjenme le activo el audio. Sí, tengo otra duda. Escribí en el chat, pero no me respondieron. Al momento de ingresar al link que acaban de mandar, pide una cuenta ligada a la OANL y intento ingresar con mi cuenta de Hotmail, pero no me da el acceso. O sea, me dice que no es posible ingresar, que porque tiene que pertenecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León. La cuenta. Según yo, si entran directo con las claves, deben de poder entrar todos. Digo, nadie había batallado con la clave del Teams. O sea, no lo hagas así directo a la liga. Es que a lo mejor tal vez la liga sí. Ok, entonces voy a tratar de ingresar con el código. Con el código, sí. Ok, muchas gracias. Solo para comentar, algunas de las respuestas que hemos respondido también ya están siendo respondidas a través del chat. Y en cuanto a en Teams, sí hemos admitido a personas que no tienen cuenta UNL. Aún así, si siguen persistiendo el mismo problema, pues se pueden comunicar por privado y les podemos apoyar con este método. O viene un correo también para los que batallen y no tengan forma de comunicarse con nosotros. Viene un correo ahí en la pantalla ahí de la página de Gmail, entonces también pueden mandar el correo y ellas los agregan directo. Con el nombre, nada más exactamente pongan su correo del que les mencioné, del Hotmail, y los agregamos directo. Algunas preguntas un poco más avanzadas de servicio social. ¿En qué semestre se comienza a hacer? ¿Por cuánto tiempo? Y si la facultad ayuda para dónde se puede hacer este servicio social y que si son diferentes a las prácticas. Todas son en función a eso. Sí, el servicio social se realiza ahora para este plan de estudios en octavo semestre, no se puede hacer antes. ¿Sí? Se tiene que hacer a partir de octavo semestre, octavo, noveno. Y es todo un proceso el servicio social, como el servicio social está legislado, está en los artículos tal. Hay un proceso en el que se inicia, se inscriben en empresas, lugares, y entendamos que el servicio social es regresar algo de servicio hacia la universidad pública, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente es de lo que estudiaste, ¿sí? Y las plazas las inscriben, empresas las inscriben, a veces muchos las hacen en la escuela, en la misma facultad, como asistente investigador, como laboratorista. Entonces, se inscriben las plazas, entonces tú vas a tomar una plaza de lo que se oferte, nada más. No puedes irte a otro lado. Y para eso, un decirte, ahorita estamos en proceso de inscribir plazas, de que los alumnos se inscriban para realizarlo, para empezar en junio. Entonces, imagínate ahorita marzo, para iniciar en junio. Entonces, el proceso es así. Y, y las prácticas, sí, las prácticas es normalmente de lo que estudiaste. Y esas no se ofertan, pero eso ya es diferente. Esa no es obligatoria. Y el servicio social sí es obligatorio. Tienes que cumplir 480 horas de servicio social para poderte titular. Es un requisito de titulación. Y entonces, y la práctica no, ustedes ya, a veces lo buscan ustedes o a veces la escuela los oferta. ¿Sí? Y es remunerada, normalmente es remunerada la práctica profesional. Acabo de compartir el correo escolar.faeco@gmail.com, por ahí se pueden estar comunicando. Y por último tenemos una pregunta de Karen Veloquio, nos pregunta, después de los cursos propedéuticos, ¿hay algún proceso de trámites o algo antes de iniciar las clases el 2 de agosto? Tenemos la inscripción definitiva y esa no te puedo decir en qué fecha porque depende cuándo nos va liberando rectoría todo el proceso de ustedes. Entonces, puede ser que sea durante los cursos propedéuticos, que yo espero que sí, para que porque yo organicé todas las fechas, el curso propedéutico y todo, de modo que ustedes descansen de perdido 2 semanas antes de iniciar clases, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera. Y nada más interviene, creo, ahorita en una fecha, no sé si la tenga, sale a la mano la fecha de la bienvenida. Nada más les hacemos una bienvenida donde les explicamos todo a los que ya ingresaron, o sea que ya van a empezar, les explicamos todo el proceso, las materias que van a llevar, la carga académica y todo, ¿sí? Es así, no sé si la tengas a la mano, Ale, pero creo que era como Sí, el 25 es el 23 de julio. 23 de julio, ¿sí? Entonces, esa fecha sí nos tenemos que ver. Y lo otro que pudieran tener ahí de trámites es cuando ustedes se registran directamente en rectoría para que ya queden como alumnos inscritos de la universidad, ¿sí? Y esa fecha sí no la sé porque la va liberando rectoría y les va llegando a ustedes directo. No, ya ahí no les sé decir yo. Que yo espero que les digo, me descansen esas 2 semanas, nada más yo los vería ese 23 para la bienvenida y es un ratito donde les explicamos todo y eso serían las únicas fechas, pero pues digo, si llegan a salir, pues esa bienvenida la pueden ver desde donde anden, ¿no? Y si no, pues, oye, si no, pues yo prefiero que no salgan, ¿verdad? Para que estén bien todos hasta que estemos vacunados. Pero esas son así las fechas. Yo del propedéutico sí, o sea, evítenos la pena decirles que por el propedéutico pues no van a poder terminar el proceso. O sea, desde ahorita les decimos las fechas para que ustedes se programen, ¿sí? Y ahora estamos a distancia. Si ustedes no, voy a irme a tal estado con un familiar, pues desde ahí pueden hacer propedéutico, ¿no? Es la ventaja de esto, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Están respondiendo también una que tenían en el chat, ya se la respondieron. No sé si alguien más tenga alguna duda o si quieran dar algún mensaje antes de terminar esta sesión informativa. Pues no sé, Carla, si querías cerrar con algo. No, nada más si tienen alguna duda nos gustaría tenerlos a todos integrados en el Teams porque ese es el mejor medio de comunicación y vamos viendo, pregunta a alguien una duda y les sirve a lo mejor a todos los demás, de papelería, de todo, ahí estamos todo el personal de la parte académica que los vamos a recibir en todo el proceso de admisión. Y me gustaría integrarlos a todos, el que no pueda, por favor, mándenos un correo
Ahorita como quiera ponemos nuestros correos. Y o no sé si me pueden ayudar en poner el de escolar y el otro donde recibimos toda la papelería aquí en el chat. Y o sea, para que todos se nos integren al Teams, ¿sí? Porque por medio del Teams vamos a estar manejando casi todo. Por mi parte, pues sería todo. Cualquier duda directa o que quieran saber de la carrera, la licenciatura, cualquier cosa, pues me pueden escribir, ¿no? ¿Tú, Ray? Bueno, pues parte de aquí de la facultad, pues muchísimas gracias por el interés. Miren, son casi 2 horas y siguen casi los mismos en Facebook y aquí en Zoom. Eso quiere decir que están interesados. Como les recuerdo, tomen la mejor decisión. Sigan estudiando, eso siempre. Mayor capital humano implica mejores condiciones de vida en general. Tomen la decisión adecuada. Si es economía, son bienvenidos. Los esperamos el 10 de junio en los propedéuticos, al inicio del 2 de agosto. Y sobre todo, cuídense mucho. Eso es lo más importante en este momento. No nos confiemos. Están disminuyendo los casos, pero no queremos correr riesgo, porque si todos nos cuidamos, si la vacunación es la adecuada, podemos ir regresando de manera presencial o un sistema híbrido que creo que sería lo mejor para todos. Así es que muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí en el chat. Roberto, Ale, Carla, Chelo, Carlos, Hugo, Mónica, todos, que no se me queden ahí fuera. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias. Nos vemos, cuídense.